¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Está con nosotros la escritora mexicana Guadalupe Loaesa, que ahora nos va a llevar por un viaje hasta las profundidades de la historia del Titanic con su nuevo libro. Bienvenida. Muchas gracias, Lola. Pues sí, en efecto, estoy terminando este reto que fue escribir sobre el Titanic bajo muchos puntos de vista. El Titanic reúne, a mi manera de ver, tantos aspectos de la condición humana, de la historia universal, aspectos entrañables, románticos, y bueno, ha sido apasionante para mí. Porque imagínate, el Titanic, que ni Dios lo iba a poder hundir, cumple 100 años el 14 de abril, pues ya próximamente 100 años. Y imagínate que es 2 años antes de la Primera Guerra Mundial. En esos momentos, en ese mes de abril concretamente, en nuestro país pasaban muchas cosas. Estaban los zapatistas avanzando, Francisco I. Madero se acababa de tomar posesión como presidente de la República, y Porfirio Díaz se acababa de exiliar un año antes. Cambio de gobierno y de cambio de gobierno, totalmente de mentalidad y demás. Y bueno, pues inunda este barco gigantesco, lujosísimo, muy costoso. Todo el mundo, había muchas expectativas respecto a este barco, que hubiera podido llevar 3.750 pasajeros. En ese momento llevaba 2.250 pasajeros, de los cuales murieron 1.500 y se salvaron 700 personas, gracias a que vino a salvarlos el buque Carpathia. Y bueno, es un tema, te digo, que a mí me ha apasionado, porque hemos descubierto, porque una amplia investigación. Mucha investigación, y bueno, le pedí a algunos compañeros que me ayudaran a esta investigación, desde lo que pasaba en Europa en 1912, que es muy importante, hasta lo que pasaba en nuestro país y qué pasaba dentro del buque. Pero lo más importante del libro es la historia de Manuel R. Uruchurtu. Por eso se llama El Caballero del Titanic. Se llama El Caballero del Titanic. Manuel R. Uruchurtu era diputado porfirista, prácticamente las cámaras eran en su mayoría porfiristas, y había ido a París a visitar a Ramón Corral, que era el vicepresidente, que iba a sustituir a Porfirio Díaz. Estaba muy enfermo. Pero también había ido a Londres y a Madrid a entrevistarse con sus congéneres. Y entonces Manuel R. Uruchurtu viajaba en primera clase, ya iba a regresar vía Nueva York. Y fíjate que unos días antes, un gran amigo de él, que se llamó Guillermo Obregón, yerno de Ramón Corral, se entrevista con él y le dice: pues me voy a México el 10, me embarco el 10. ¿Y por qué barco te vas? Por uno que se llama España, que era otro transatlántico. Entonces dice: pero tienes que tomar el Titanic. Dice: no, pues ya tengo mi boleto. No, tienes que tomar el Titanic, porque es prodigioso el Titanic, es único, es su viaje inaugural. Entonces le dice Manuel R. Uruchurtu: no, pero vamos a cambiar, y fueron juntos a cambiar el boleto. Fíjate lo que son las cosas del destino. Pues sí que fue único. Y entonces era el único pasajero mexicano, y entonces se embarca el 10 en Cherburgo, y 2 días después viene este hundimiento, y él se sube en el bote de salvavidas 11. Entonces ya está bajando, pues, ya para irse al Carpathia, que los había rescatado. Y en la segunda clase va bajando el barco hacia el bote, se encuentra con una señora inglesa que se llamaba Elizabeth Rommel Nye, y le dice: por favor, señor, con un bebé en los brazos, por favor, cédame por favor su lugar, cédame, porque me está esperando mi marido en Nueva York con un hijo, cédame. Y Manuel R. Uruchurtu se queda pasmado, se levanta y le cede su lugar. Algunos años después se descubrió que Elizabeth Rommel Nye no estaba casada, ni la esperaba nadie. Y Manuel R. Uruchurtu estaba casado con Gertrudis Caraza y tenía 7 hijos, tenía 39 años. Entonces fue un gesto de caballerosidad, un gesto de solidaridad, de humanismo, y de ahí que se llama el libro El Caballero del Titanic.
En todas estas profundidades en las que te has metido, ¿cuál ha sido la parte que más te ha llegado, te ha sorprendido? Bueno, muchas anécdotas, muchas historias. Acabo de descubrir un poema de un gran poeta alemán, ahorita se me va el nombre porque es medio complicado, y describe como en el barco, en el bote, creo que el número 3, van 36 pasajeros, porque muchas veces iban casi vacíos estos botes de salvavidas, porque había tal confusión, tal caos, y describe que están los pasajeros ahí, todos, bueno, te podrás imaginar, estresados, impresionadísimos por ese caos y por ese hundimiento, y viajaba ahí también Bruce Ismay, que fue el constructor del barco y el presidente de la compañía White Star Line, y cuenta este poeta que van en el barco y de repente ven entre harapos y entre trapos húmedos y sucios que comienzan a moverse. Entonces se quedan todos sorprendidos y que descubren a 10 chinos. No, bueno. 10 chinos que nunca se habían registrado, no están en las listas de la enciclopedia titánica, y que se salvaron. 10 chinos se salvaron. Por eso el barco comenzó así y se quedaron todos sorprendidos. Obviamente nadie dijo tírenlos al agua, ¿verdad? Pero pues no. Lo acabo de descubrir. Pues estos chinos, ¿verdad? ¿Cómo se metieron en el Titanic? ¿Qué pasó de ellos? ¿Cómo se salvaron? ¿Cómo se llegaron a meter? Porque pues, son vistosos todos los chinos, pues claro. Eran 10. Bueno, pues entonces ahí estaban en este barco de salvavidas. He descubierto que muchos de los pasajeros se vistieron de mujeres, por ejemplo, para salvarse. La mezquindad, así como hay héroes como Manuel R. Uruchurtu, también hay villanos en el Titanic, ¿no? Oiga, y en estos 8 meses ya de investigación, también me platicaba hace un momento acerca de que no había tanta lucha de clases a la hora de salvar. Eso sí, yo tuve la suerte de que una amiga fuera a Nueva York hace unos días y me trajo las últimas publicaciones sobre el Titanic, y hay una que se llama 101 verdades, todo lo que usted creía saber del Titanic y no sabía. Y hay un capítulo dedicado de que no hubo discriminación social, dadas a estas diferencias, no nada más de clases, sino del precio del boleto. Digo, estamos hablando que el precio del boleto de la primera clase era $100,000. $100,000 en esa igual. Bueno, y entonces, y los de la tercera clase costaban $30, $40. Entonces, en la película de este Cameron, del director Kim Cameron, aparece que le cierran las rejas a los de la tercera clase y que no los dejan entrar a los, salvarse, meterse a los botes de salvavidas. Falso, así dice, no, dice este cuestionario. ¿Por qué? Porque la consigna, las órdenes del capitán Smith era mujeres y niños primero. Y en los primeros botes hubo muchas mujeres de la tercera clase que se salvaron con sus hijos. Entonces no hubo un ápice de discriminación. Eso lo tienen muy claro, se han hecho muchas investigaciones, muchas entrevistas, porque después hubo un juicio en el Senado de Estados Unidos. Querían entender qué había pasado con el Titanic, quién era realmente el responsable. Y bueno, se ha entrevistado una barbaridad de pasajeros, se podrán imaginar, de sobrevivientes, y todos coinciden de que no hubo lucha de clases dentro del Titanic. Aunque hubo suicidios. Hubo suicidios, eso sí, porque, por ejemplo, se decía que el capitán Smith, ante el, ¿cómo te podré decir? La impotencia, ante la frustración, ante no saber qué hacer, o sí, supo qué hacer, pero ante el drama humano, se había suicidado. No se suicidó, pero hubo pasajeros que sí se suicidaron. Cuenta Alejandro Rosas, el historiador, que al otro día del hundimiento, es decir, el 15 de abril, un barco Frankfurt, el transatlántico Frankfurt, llega al lugar de los hechos al otro día, y en él viajaba un sobrino de Francisco I. Madero, un joven que iba a estudiar ingeniería, y entonces vio, por ejemplo, en un gran témpano de hielo, a un señor vestido de noche, con su smoking y con un balazo que se había dado, que llevaba una pistola, de estas pistolas que se pusieron de mucha moda en Rusia porque eran fantásticas, porque no hacía humo la pólvora, y entonces lo encontró con un balazo, vestido de smoking, muy elegante. Wow. Y estaba... ¡Qué imagen! ¡Qué imagen!, ¿no? Y
otros también se suicidaron porque no sabían qué hacer. La sensación de ahogarse o de morir por hipotermia, exactamente, hipotermia, por las aguas heladas, pues mejor se suicidaban. Oiga, y esto nos lleva justamente a la otra creación, La Puerta Falsa, que habla sobre el suicidio. Exactamente, La Puerta Falsa. Bueno, que debí de haber puesto yo este título, de hecho, entre signos de interrogación, porque es una opción y hay que respetar el último deseo de los seres humanos, y bueno, hay que entender sus circunstancias y qué los llevó a tomar esa determinación tan contundente y tan dramática. Y para mí fue una sorpresa de verdad, por ejemplo, descubrir que Miroslava Esther, una actriz de los años 50, se suicida, guapísima, le decían Mirosmango. Tenía entonces 29 años, ya la había filmado Buñuel, había trabajado con Pedro Infante en la Escuela de Vagabundos. En ese momento en que se suicida, que creo que es el 10 de abril, el 11 de abril, había 2 películas de ella que estaban en el Cine México y en el Cine Roble. Ensayo de un crimen, que se llamaba así la película de Buñuel, y La Escuela de Vagabundos. Y bueno, se suicida por una complejidad de razones, todas ellas muy difíciles de entender. Tenía 29 años. Lo mismo sucedió con Lucha Reyes, lo mismo sucedió, con Rita Macedo, que también es terrible su historia, pero ella estaba más grande, Rita Macedo. Y lo mismo sucedió con esta actriz Lupita, no es Lupita Tovar, es Lupita, ay Dios mío, que era novia del Tarzán. Ahorita se me fue el nombre, pero ahorita digo, mujeres que se suicidan, eso es lo que llama también mucho la atención. En esta investigación se ha topado con los últimos segundos incluso de la vida de muchas personas que por decisión o por circunstancias pues se topan con la muerte. ¿Qué es lo que siente en ese momento? Las personas. Usted. No, yo. Cuando lee las historias. Esta es una recopilación de textos que se publicaron en el periódico Reforma, en el suplemento El Ángel, que se llamó así, La Puerta Falsa. Y cada año es una sección temática. Y bueno, yo me acuerdo que empezaba a escribir mi texto para mandarlo el viernes y sale el domingo. Desde el miércoles o jueves comenzaba a hacer investigación. Ya cuando llegaba el viernes yo estaba deprimidísima porque intenté, pues no pude ir muy lejos porque es un texto corto, pero tratar de entender, por ejemplo, qué le pasó a Stefan Zweig, que es un escritor austriaco, muy importante, que escribió biografías espléndidas de Napoleón, de María Antonieta, en fin. Se suicida con su mujer. Es decir, que lo encuentran a los dos, a la pareja, en la cama, muertos. Entonces quise imaginar unas horas antes poniéndose de acuerdo entre ellos, despidiéndose entre ellos, recordando su vida matrimonial entre ellos. Entonces es algo que aterra, ¿no? Que es muy conmovedor. O por ejemplo, Pedro Armendáriz, como sabes, se suicidó cuando se enteró que tenía cáncer. O por ejemplo, Sándor Márai, que es un escritor húngaro, que también se suicidó. No había tenido el éxito que después tuvo de muerto, ¿no? Pero, en fin, hombres muy preparados, muy cultos, bien educados, tuvieron su papá, su mamá, una estructura familiar, y bueno, toman esta decisión, y siempre cuesta mucho trabajo entender. ¿Usted logra salirse de las historias o de los personajes, o se ha quedado enganchada con alguno que realmente le haya movido? El de Miroslava fue el que, porque incluso escribí un cuento y luego se hizo una película con el guión de Vicente Leñero. Ese yo creo que fue el que más me impactó. Yo me acuerdo que muy joven, cuando empecé a leer así literatura, el primer libro que leí, tendría como 15 años, fue el de Ana Karenina, de Tolstoy. Me impresionó mucho el final. Se suicida Ana Karenina, se echa en un tren y se suicida porque se enamora de otro hombre y está casada y tiene un hijo.
Después de leer ese libro, mi padre me dijo, ¿por qué no lees Emma Bovary? Entonces, es algo más suavecito, no tan trágico. Entonces me puse a leer Emma Bovary y ¿qué fue lo que pasó? Se suicida Emma Bovary. Bueno, yo dije, y muy poco tiempo después se suicida un tío mío, hermano de mi mamá. Entonces, bueno, fue impactante porque, porque el suicidio provoca terror. En primer lugar, es pecado. En muchas religiones, en la religión judía, alguien que se ha suicidado lo entierran al revés. No sé. Es terrible, ¿no? Hay un estigma para los que se suicidan en las familias. Y bueno, los familiares, los que dejan, se quedan, no quieren hablar del asunto. Y bueno, cuando se suicidó mi tío, el hermano de mi madre, bueno, fue terrible. Yo le dije, mamá, ¿qué fue lo que le pasó? Era un loco, siempre fue un loco. Digo, y no puede uno juzgar a alguien, ¿no? ¿Qué le pasó? Claro, después se descubrió que estaba enfermo de cáncer, ¿no? Pero, ¿por qué la gente toma esa determinación? Eso es lo que a mí me intrigó mucho, y lo que trato de hacer con el libro es que invito al lector a tener un sentimiento de empatía, un sentimiento sin no juzgarlos, no juzgarlos, que se hable en familia, es duro, es muy duro, pero que se hable entre todos, tratar de una mínima compasión. Eso es lo que me gustaría con este libro, y entender el contexto, ¿no? ¿Qué le pasó a Lucha Reyes? ¿Qué le pasó a todos estos personajes que tomaron pues fue una elección? Una elección, como también es una elección seguir con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, claro que sí, y vamos a regresar a platicar acerca de los 30 años ya que tiene haciendo uso de su pluma para deleitarnos con todas sus lecturas. Muchísimas gracias, y vamos a regresar en unos minutos más.